que se avecina. Bienvenidos a un nuevo capítulo de este bloque que estamos desarrollando las últimas semanas, donde exploramos pues, el cerebro, la mente, la conciencia, ¿no? Nuestra conducta, lo que nos hace humanos, ¿no? En definitiva, y persona, y configura nuestro propio yo, ¿no? A través de las virtudes, los hábitos. Hemos hablado también de los malos hábitos, ¿no? que sería pues, esas adicciones o esos trastornos del comportamiento. Y lo hemos hecho pues, con José Ignacio Murillo. Bienvenido de nuevo. Él es catedrático de Filosofía en la Universidad de Navarra y además pues, bueno, dirige el proyecto interdisciplinar Mente-Cerebro, ¿no? Que es, bueno, ya hemos visto que da para mucho, ¿no? Porque estáis siguiendo unas líneas de investigación extraordinarias, las has explicado muy bien, José Ignacio, pero hay una que es la que queremos abordar en este capítulo, ¿no? Se titula Biología filosófica y antropología. Hombre, que sí que me gustaría que nos lo explicases un poco. ¿Qué es esto de la biología filosófica? Bien, sí. La biología filosófica, pienso, no sé cuándo se origina ese término, pero es propio del siglo XX. Se empezó a hablar de una biología filosófica. Y es interesante que haya sido en el momento en el que la biología se estaba constituyendo como una ciencia. Si pensamos en las ciencias particulares, uno de los grandes logros intelectuales de estos últimos siglos ha sido la aparición de las ciencias, ¿no? Al principio lo que había era la filosofía, era el saber, y cuando se hablaba de la naturaleza se hablaba de filosofía de la naturaleza, se hablaba de la filosofía, hablaba de Dios, hablaba del ser humano, etc. Pero hubo un momento en el que empezaron a aparecer ciencias particulares. Pienso que la primera que aparece de esta manera es la mecánica, y, ¿no? que da lugar a la nueva física, a partir de Galileo, de Newton, y siguiendo una tradición. Y luego aparecen otras ciencias. Aparece la química, aparece, ¿no? También ciencias sociales que intentan hacerse con ese mismo modelo, la sociología, la economía primero, la sociología, etc. Bueno, pero las ciencias de la vida tenían sus dificultades para constituirse como una ciencia. Son muy descriptivas, muy... bueno, los biólogos les suele dar mucha importancia, aunque hay algunos elementos, algunas situaciones que influyen mucho en ella, ¿no? Pero le da mucha importancia a la formulación de la teoría de la evolución, por parte sobre todo de Darwin, que son Darwin y Wallace los que lo hacen, pero bueno, la teoría de la evolución. Pero lo cierto es que hasta el siglo XX no se da con... hay que pensar, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, se descubre la neurona. Bueno, aparece el microscopio y podemos ver las células desde, ¿no? También en el siglo XIX esto se desarrolla mucho, la teoría de la célula, la teoría de la neurona, y luego se descubre el código genético. O sea que la biología ha estado como en efervescencia y constituyéndose como en un saber científico especial, ¿eh? Pero al mismo tiempo la biología, pues se nota que tiene más dificultades que las otras ciencias en convertirse en ciencia, y yo pienso que es porque algo que le falta es explicar bien qué significa la vida, ¿no? Claro, es que tiene un objeto muy grande, ¿no? Que es la vida. Sí, para mí la biología no es una ciencia en el sentido estricto. Lo que llamamos hoy biología son un conjunto de saberes, de disciplinas que estudian los seres vivos. Pero los seres vivos sabemos que están vivos o los describimos por intuición. Decimos, esto está vivo, ¿no? Está vivo porque se mueve, porque tiene... Pero cuando le preguntan a un biólogo, bueno, ¿qué es lo que caracteriza a un ser vivo? ¿Por qué un ser vivo se distingue de los que no lo son? Pues da propiedades, da características, pero le cuesta mucho explicar, ¿no? Caracterizar la vida en cuanto tal. Y entonces ha habido filósofos en el siglo XX que han intentado hacer esto, y lo han intentado hacer de una manera, a mí me parece muy interesante, han dicho cosas muy interesantes. Yo pienso, por ejemplo, en Hans Jonas, en Helmut Plessner, filósofos del siglo XX que han hablado sobre la vida y que se han dado cuenta de que lo que hace la ciencia es insuficiente para explicar la vida.
Hay un filósofo alemán, Robert Spemann, un filósofo católico, muy buen, un gran filósofo, y que recuerdo que en una entrevista que está publicada, una entrevista que le hicieron, le hizo además un amigo mío, un filósofo del Congo, que hizo su tesis doctoral sobre él y tuvo la oportunidad de hacer una entrevista. Y le hizo una pregunta. Ponle nombre. Paulin Sabouy es el filósofo. Paulin Sabouy. Bueno, pues que recientemente ha publicado un libro. ¿Que se titula? Sí, no recuerdo ahora, en este momento no recuerdo exacto el título, por eso no lo digo, pero ha publicado un libro con algunos trabajos recientes. Y me ha dicho que de hecho me lo va a enviar, pero todavía no me ha llegado. Lo buscaremos. Bien, pues él le hizo una entrevista y le hizo una pregunta muy interesante para hacerle a un filósofo. Y es, ¿usted cuál piensa que es el desafío más importante para la filosofía actual? Estábamos, yo creo que es año 99, o sea, finales del siglo XX, casi principios del XXI. Y Robert Spemann dijo, pues yo pienso que el gran desafío de la filosofía actual es entender la vida. Y él lo explicaba de la siguiente manera. Él decía, en nuestra cultura tenemos un dualismo entre el subjetivismo y el naturalismo, objetivismo, materialismo, podríamos decir, ¿no? Cuando nos intentamos entender a nosotros mismos, nos entendemos como seres materiales, como máquinas, como organismos, como cosas que podemos entender de manera puramente objetiva. Pero por otro lado está la experiencia interna, está la subjetividad. Y él decía, desde Descartes, estos dos mundos están totalmente separados. O optas por una descripción del ser humano puramente objetiva, puramente científica, diríamos, sí. O te haces idealista y piensas que lo más radical es la subjetividad, pero esto ya no está muy de moda, el pensar que la subjetividad metafísicamente puede crear todo, etcétera, ¿no? No la individual, pero bueno, esto ya no se suele pensar, pero sí que se piensa a veces que ese mundo subjetivo es totalmente distinto, no tiene nada que ver con la ciencia, ¿no? Es algo separado, ¿eh? Y con él podemos hacer lo que queramos, podemos vivir de nuestros sueños, podemos darle significado a las cosas, pero que lo real es lo objetivo. Y dice, bueno, claro, es como esta oposición entre lo subjetivo y lo objetivo, esa incapacidad de conciliar esos dos aspectos que claramente están en el ser humano, son un problema de nuestro tiempo, ¿eh? Que se nota en ese cientificismo, en intentar, que a veces acaba en determinismo, decir que nosotros hacemos lo que hacemos porque nuestro cerebro lo dice, porque nuestros genes lo determinan, o la interacción entre los genes y el comportamiento, pero al final unos procesos que podrían ser descritos objetivamente. O pensar, no, mi subjetividad es algo puramente libre, con lo que puedo hacer lo que quiero, ¿no? Y que no tiene ninguna regla, no tiene ninguna norma. Y lo podemos ligar ahora a la identidad. Por supuesto. A la percepción de la identidad con las ideologías que están tan de moda, ¿no? Claro, y nuestra identidad tiene que ver con nuestra experiencia, lógicamente, pero como no encontramos lugar para nuestra experiencia en las cosas que dice la ciencia, pues parece que la subjetividad se queda desamparada, ¿no? Y de hecho él dice, claro, luego resulta que el subjetivismo puede convivir con el objetivismo, ¿no? Podemos tener una visión de la realidad en la que todo vale desde el punto de vista subjetivo, yo me autoconstruyo, hago lo que puedo conmigo mismo, pero cuando intentamos explicar la realidad pues como pensamos que es, pues lo único que hay es lo que la ciencia puede describir. Y él decía, la clave para poner las dos cosas en relación, para articularlas, es una noción que se ha perdido, que es la noción de vida. Y él lo explicaba diciendo, porque la vida, entender un ser vivo, es entender que un ser vivo es al mismo tiempo interioridad y exterioridad. No puedes separar en él lo exterior de lo interior. Cuando te encuentras un ser vivo, todo ser vivo tiene un interior, tiene un dentro, tiene sus propios fines, sus propios intereses, su propio crecimiento, su propia lógica, ¿eh? Que nosotros cuando vemos a un ser vivo, lo que tenemos que hacer
es respetarlo, o sea, es decir, aceptar que lo es, ¿no? Y respecto de eso, respecto del ser vivo, podemos hacer dos cosas, o podemos ayudarle, porque tiene sus propios fines, o podemos estropearlo, matarlo, ¿no? Bueno, eso también es posible porque... Pero él tiene sus propios fines. ¿Qué es bueno y qué es malo para un ser vivo? Depende de él, no de nuestra subjetividad, ¿no? Por un ejemplo. Bien, puedo poner cualquier ejemplo. Si uno tiene una planta, por Sí. poner un ser vivo de los Sí. más, ¿no? Tenemos Sí. un geráneo y entonces el geráneo pone las normas, ¿Ah, sí? lógicamente, Si no porque le pones sabes que agua. si no le pones agua y además en la cantidad en la que hay que ponérsela, el geranio se echará a perder, ¿no? Y dice, yo quiero que el geranio tenga flores. Dice, pues lo tienes que cuidar, Sí. no lo puedes manipular, sino que lo tienes que cuidar, ¿no? Porque el geranio tiene que dar de sí las flores, ¿no? Tiene su propio dentro, tiene sus propios, por así decir, fines, ¿no? Todavía se ve con más claridad en un animal si no tiene una mascota, ¿no? Y dice, bueno, lo que sea bueno o malo para el perro no es lo que yo decida, sino que es bueno o malo para el perro, porque el perro tiene sus propios intereses y sus propias necesidades, ¿no? Y tiene un dentro. Claro, cualquier ser vivo es una interioridad que se exterioriza porque tiene un cuerpo, porque se relaciona con el medio, pero eso no evita que tenga su propio interior. Bueno, esto en el caso del ser humano hay que llevarlo al último, ¿no? Nosotros no solo tenemos un dentro, tenemos una intimidad. Somos seres que tienen una intimidad que siempre está más allá de todo lo que puede dar de sí, pero al mismo tiempo tenemos una exterioridad. Entonces, lo que dice Spemann a mí me parece muy importante porque nos permite recuperar algunas nociones que son muy importantes para entender al ser humano y que están perdidas en gran medida en el pensamiento contemporáneo. Por ejemplo, la noción de naturaleza. La noción de naturaleza, nosotros tenemos una naturaleza, somos seres naturales. ¿Qué significa ser natural para la ciencia moderna? Pues que respondes a las leyes naturales. Dice, ¿qué significa ser natural para el sentido común y para Aristóteles? Dice, pues ser natural significa lo que acabo de decir, que tengo una naturaleza, que tengo unos fines propios, que hay cosas que me convienen y cosas que no me convienen solo por el modo en el que estoy hecho. Bueno, en el caso de los seres humanos tenemos una naturaleza, pero de una manera muy peculiar, porque somos seres libres. Pero nuestra libertad no anula nuestra naturaleza, sino que la presupone como una condición, ¿no? Nosotros podemos con nuestra libertad ir mucho más allá de lo que nuestra naturaleza de entrada puede dar, pues por el aprendizaje, adquiriendo virtudes, como veíamos ¿no? Adquiriendo, podemos con la tecnología, etcétera, podemos llegar mucho más allá de lo que la naturaleza nativa, porque esa naturaleza, la nuestra, está llamada a autotrascenderse, a ir más allá, ¿eh? Pero no podemos anular nuestra naturaleza. Cuando nosotros decimos yo quiero el bien, quiero mejorar, tenemos un punto de partida del que tenemos que partir. Y ese punto de partida no es inerte, no es un material, como a veces los transhumanistas entienden, ¿no? Entienden como el ser humano es un material que podríamos reorganizar y dice, pues nosotros no somos un material porque estamos vivos, ¿eh? La vida exige respetarla. Y nosotros también tenemos que respetar nuestra propia naturaleza si queremos mejorarla. No sé si esto Pero es suficientemente está, claro. En declive en ciertos ambientes filosóficos, incluso ahora ya religiosos, el concepto de naturaleza humana y se expresa más el de condición humana. ¿Qué diferencia hay para ti y por qué ahora vuelve, creo, en los ambientes al menos católicos, ¿no? el término naturaleza frente al término condición? Condición. Sí, quizá condición es otro modo de decir lo mismo, pero ¿Pero por qué se rehúye el concepto naturaleza claro, el término humana? naturaleza, por cierto, remite en el latín, remite al nacer, ¿no? La naturaleza es de lo que nace, ¿no? Y tiene que ver también con ese principio de actividad, ¿no? Que tiene una determinada lógica y, como decía antes, que tiene unos propios fines que pueden ser mejorados, que pueden ser ayudados o que pueden ser entorpecidos. Entonces, lo que pasa es que hay dos razones, me parece a mí,
que explican ese olvido o ese distanciamiento respecto a la noción de naturaleza. Primero es un cambio de significado de la noción de naturaleza. Se puso de moda en los últimos siglos, yo pienso ahora en el siglo XVIII, ¿no? Cuando decía, creo que era Voltaire quien decía, la naturaleza, ¿qué es la naturaleza? El gran todo, ¿no? Todo es naturaleza, ¿no? La naturaleza es lo que ocurre, ¿no? Pero claro, esa visión elimina de la naturaleza esa idea de tanto del nacimiento como de los fines. Y además es que la ciencia ha intentado constituirse como ciencia eliminando el estudio de los fines, ¿no? Incluso la biología, en parte, lo ha intentado, por lo menos la filosofía de la biología. Lo que hacen los biólogos es otra cosa, porque los biólogos hablan de los seres vivos como si tuvieran fines, si tuvieran su... Pero cuando intentan explicar lo que hacen, eliminan la noción de fin, por lo tanto la de naturaleza. O sea que hay una relación conflictiva de la ciencia con la naturaleza porque, por su modo de constituirse, ¿no? Eliminar los fines. Y luego también hay otra razón que tiene que ver, es más antropológica, y es la idea de que la naturaleza, bueno, a veces se entiende como determinismo, Claro. y entonces va contra la libertad. Y entonces rechazamos la noción de naturaleza para afirmar la libertad. Lo cual me parece a mí que no está bien, no es correcto, porque la naturaleza humana no va contra la libertad, sino que la permite. Es una condición de posibilidad. Si no fuéramos el ser vivo que somos, si no tuviéramos este punto de partida y estas condiciones, nuestra libertad sería vacía, no existiría. Nosotros podemos hacer muchas cosas, no estamos determinados por nuestra naturaleza, pero sí estamos condicionados. Por eso lo de condición. Y posibilitados por la naturaleza. Hay cosas que podemos hacer gracias a que tenemos la naturaleza que tenemos, ¿no? Por ejemplo, el ser humano es un ser social de una manera muy particular, porque es un ser corpóreo, ¿no? Un ser de carne, que tiene, ¿no? Nos comunicamos a través del lenguaje, tenemos todo un repertorio gestual para comunicarnos con los otros, podemos trabajar con ellos en común, podemos hacer un montón de cosas que están mediadas por la naturaleza que tenemos. Y para nosotros son significativas algunas cosas por la naturaleza. Uno puede pensar en cosas tan... Y bueno, para nosotros, como el resto de los animales, tenemos que alimentarnos. Y uno puede decir, bueno, pues qué malo, ¿no? Pues podríamos evitar la alimentación a base... Y dice, no, pero esto es una condición de posibilidad de cosas tan bonitas como la gastronomía, como la comida que me hace mi madre, como un modo de darle algo a las personas, ¿no? O sea, que dar de comer a alguien es una de las maneras de, ¿no? Sobre todo esto le gusta, o sea, a las madres les encanta manifestar el cariño haciendo la comida que te gusta. Preferida cuando llegas a casa. Pues es una posibilidad de manifestar el amor. Sí. Y lo mismo pasa con la sexualidad. Uno puede decir, bueno, la sexualidad es que nos condiciona. ¿Por qué nos tenemos que reproducir de esta manera y no lo hacemos de una manera, ¿no? Tecnológica, ¿no? Y dice, bueno, pero es que el deseo sexual y el modo en el que nos reproducimos permite la familia, permite unos vínculos especiales, los vínculos que hay entre el padre y el hijo, entre los esposos, que aparezca la familia, que aparezca el hogar, ¿no? Y aparecen unas relaciones que no serían posibles sin la carne, sin el cuerpo, sin los deseos, sin los fines que la naturaleza nos impone. Uno podría decir, no, yo preferiría no tener deseos sexuales, ¿no? Y dice, bueno, pero eso sería una pérdida. Lo que tienes que hacer es integrarlos en tu condición espiritual y en tu condición libre y convertir esas posibilidades que tienes en manifestación de tu libertad, ¿no? Pero si no tuviéramos esa carne y no tuviéramos esa naturaleza, todas esas cosas serían imposibles, ¿no? Claro, esa corporalidad, ¿no? Que, bueno, precisamente esas ideologías disolventes de la naturaleza humana, tan de moda en estos tiempos, y las futuras, no entienden lo que tú estás diciendo, ¿eh? O sea, están hablando, ¿no? De temas no corporales, de reproducción de forma artificial en úteros que ya no son, o sea, extraer la maternidad del cuerpo de la mujer, ¿no? Es decir, que estamos yendo antropológicamente, ¿no? En Benedicto XVI
decía, estamos en una crisis antropológica. O sea, realmente lo fundamental en estos momentos, ¿no?, desde una visión cristiana, pero también humanista, es que se nos están poniendo en cuestión, ¿no?, muchos términos que desde la antropología, ¿no?, un poco para seguir el hilo, ¿no?, de esta filosofía, digamos, de esa biología filosófica hacia también tu especialidad de la antropología, ¿no? O sea, todo esto es esa visión nueva de la condición humana, ¿no?, y rechazo de la naturaleza humana hacia una posthumana, etc. Realmente, como decía Benedicto XVI, es una crisis antropológica profunda. ¿Estamos en ello? Sí, sí, está claro que hay una crisis antropológica, una crisis acerca de la autocomprensión del ser humano, es decir, lo que nosotros pensamos que somos, y por distintos frentes. Uno, porque quizá esa visión científica ha propiciado que minusvaloremos las diferencias que tenemos respecto del resto de los animales, que para algunos son simplemente diferencias de grado, pero porque no caen en la cuenta de la importancia que tienen algunas de las diferencias que tenemos. Es un tema ontológico. Eso que llamábamos la mente o el espíritu, ¿no? Eso no se le da suficiente importancia y se considera que no que nuestro conocimiento es algo, esa capacidad que tenemos de conocer la verdad y de plantearnos cómo es la realidad, ¿no?, pues consideran que simplemente es un grado más respecto de la conducta de otros mamíferos o de otros primates. Y entonces, por un lado nos consideramos un animal más, por el otro lado nos consideramos una máquina. Y estamos en un sándwich atrapados en estos momentos. Entonces no tenemos otro modelo para entendernos a nosotros mismos. Hay una crisis del humanismo. Claro, y eso aquí viene muy bien lo que dice Robert Spemann, porque, por ejemplo, en planteamientos como el transhumanista, ahí vemos que el ser humano se entiende, por un lado, como una subjetividad, puramente o sea, que puede hacer consigo mismo lo que quiera, y su condición material la entiende eso, como mero material para hacer cosas, no como una vida que ya impone, por así decir, bueno, que una vida que has recibido y que te pone unas condiciones, pero que también te da unas posibilidades. Los límites. Eso, sí, pone unos límites, pero también, claro, los límites, hay un escritor que se llama Paul Valéry, francés de principios del siglo XX, ¿no?, que él decía que no sería posible el arte sin los límites, ¿no? Es más, él decía, cuanto más te limita la materia, mayor es el arte que hay que desarrollar. Por eso él decía que la arquitectura era como el arte superior, porque era como el que tenía que trabajar, había que poner más arte para... Bueno. Y él también decía que cuando escribía mejor era cuando le imponían muchos límites, porque eso es lo que desarrollaba más la creatividad. Bueno, los límites. Pero es que nuestra naturaleza no es solo limitante, como decía antes, es posibilitante. Nos permite hacer cosas que si no, no podríamos hacer. Nos permite formas de comunicación, formas de experiencia, formas de vida que si no tuviéramos la naturaleza no podríamos tener. Y cuando se nos plantea, por ejemplo, decir, no, es que vamos a cambiar todo eso, vamos a cambiar el modo de reproducción, vamos a cambiar el modo de alimentarnos, yo lo que pregunto siempre es, vamos a ver, primero, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es el término de tus proyectos? Y luego, ¿va a ser mejor o va a ser peor? Pero es que no se lo plantean. No, pero esto es un problema. Bueno, es una huida hacia adelante, ¿no? Sí. Por eso decía que es como una crisis de la visión del ser humano, claro, de la visión humanista clásica, ¿no? Sí. Y como dicen ellos, ¿no?, ha fallado hasta ahora, ¿no?, claro, a través de la cultura, de la educación, de tal, ¿no? Pues es una huida hacia adelante que la tecnología, dicen, permitirá al ser humano y por tanto es una nueva etapa de la evolución. Y ahí está todo el tema, que, digamos, con la mente, con el cerebro, la transmigración, la inteligencia colectiva, esa conciencia cósmica que tú también comentabas que el budismo planteaba, ¿no? Esa visión holística, no sé. Sí,
Sí, sí. Pero, me parece claro que hay en nuestro tiempo una crisis de algo muy característico de la persona, que es la persona comienza aceptándose a sí misma, aceptando lo que es, y a partir de ahí va mucho más allá, ¿no? Leonardo Polo diría que se destina, ¿no? La persona se destina, no solamente se acepta y se destina. Dice que esos son los dos sentidos de la libertad, ¿no? La libertad, dice, le llama la libertad nativa, que es esa aceptación de nuestra condición, que es una condición filial en el último extremo, porque somos personas y como personas derivamos de otra persona, de un ser personal, pero luego la destinación. Y en todos estos planteamientos hay un gran problema con la aceptación de quiénes somos y de lo que hemos recibido. Pero que, decíamos, ¿por qué se explica? Y dice, bueno, se explica por también una característica del ser humano. El transhumanismo, por ejemplo, y otras visiones, ¿no?, que posthumanistas, se apoyan en ese deseo de trascendencia que tiene el ser humano. Que el ser humano quiere ir más allá de sus límites. Y eso es algo muy bueno, ¿eh? Lo que pasa es que si tú dices, yo quiero ir más allá de mis límites, hay que preguntar, ¿y qué bien vas a conseguir con esto? ¿Vas a mejorar tú o a quién vas a mejorar? Y entonces caemos en la cuenta de que para mejorar algo lo primero que tenemos que hacer es entenderlo y aceptar cuál es su condición. Pues muy bien, José Ignacio. Bueno, seguiremos con neurociencia, ética, porque yo creo que parte de lo que has explicado esta semana, en este capítulo, pues nos permitirá la semana siguiente, que te invito ya desde este momento, nos permitirá seguir desarrollándolo. Que no seamos como Ícaro, ¿no?, que queramos tener alas para volar, pero bueno, después hemos desarrollado los aviones. Los aviones, sí, así es. Pues muchas gracias, José Ignacio. Nada, muchas gracias a ti.